Hechos 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hoy voy a compartir la misericordia de Dios y la fe en su palabra. En Hechos vemos varios ejemplos donde ya estaba Dios obrando en las personas, pero aún así fue necesario escuchar el mensaje de la fe para ser salvos. Cornelio y su familia en Hechos 10, 11 eran piadosos, pero Dios mandó a Pedro a predicarles el Evangelio. El eunuco etíope en Hechos 8 leía Isaías, pero necesito que Felipe le anunciara a Cristo. Lidia, Hechos 16, ya adoraba a Dios, pero el Señor le abrió el corazón al escuchar a Pablo. El carcelero también de Filipos, en Hechos 16, preguntó qué debía hacer. Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La fe siempre viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Pablo lo resume Pablo en Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por querer. Cornelio quería, oraba, buscaba, pero no bastaba. No es por correr. El eunuco etíope viajó hasta Jerusalén, pero no entendía. Es por Dios que tiene misericordia. Él envió a Pedro, envió a Felipe, envió a Pablo y abrió corazones para que creyeran. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación no es fruto del deseo humano ni del esfuerzo religioso. Es un acto de misericordia de Dios que le ama al pecador y le da oportunidad de creer. Pero esa fe siempre llega por medio del mensaje del Evangelio. Así, desde Abraham hasta Cornelio, desde Romanos hasta Hechos, la Biblia muestra una sola verdad. El justo por la fe vivirá. Entonces, no es el que corre ni el que quiere, sino Dios que hace misericordia. Y Dios nos ha hecho misericordia a través de su Hijo, Cristo, que murió, resucitó, murió por nuestros pecados, resucitó para justificarnos y ya está en la diestra de Dios, intercediendo para nosotros, intercediendo para los perdidos también, para mandar el mensaje hasta su casa, hasta su vida, para que le pueda escuchar y ser salvo. Que Dios los bendiga. Te animo, si no has recibido Jesucristo en tu vida, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hermano, te animo a ir como Pablo, como Pedro, como Filipo, a anunciar del Evangelio. Oramos. Señor, úsame, envíame a mí a predicar tu palabra como Pedro, como Pablo, como Filipo, donde no han escuchado hablar
de la buena noticia, donde hay personas que se esfuerzan para conocerte, corre religiosamente para obtener tu favor. Y sabemos con la lectura de tu palabra que solamente hay un mensaje, el mensaje del Evangelio. Danos, Señor, dame, Señor, de ir y de anunciar de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.